Nació en el año 427 a.C., en Atenas o Egina. Era hijo de Aristón. El nombre de Platón fue al parecer el apodo que le puso su profesor de gimnasia y se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Su nombre verdadero fue Aristócles. Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años, entre el 412 y el 407 a.C. A partir de ahí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático, hasta que en 399, Sócrates, que contaba con unos 70 años de edad, fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Popular Ateniense, acusado por los ciudadanos Ánito y Meleto de impiedad, es decir, de no creer en los dioses o de ofenderlos, y, además, de corromper a la juventud. Luego de la pérdida de Sócrates, Platón, que solo tenía 28 años de edad, se retiró con algunos de los discípulos de su maestro a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides, socrático fundador de la escuela megárica. De ahí, habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro y con Arisitipo, quien era socrático y también fundador de la escuela cirenaica. Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geomatemáticas hicieron eco en la noción de Platón sobre las formas. También Anaxágoras, quien instruyó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón lo llenan todo. Además, Parménides, quien discutía acerca de la unidad de todas las cosas, fue quien influyó a Platón sobre el concepto del alma. Platón murió en el 347 a.C., entre los 80 y 81 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanza en la academia de su ciudad natal, que fundó en 387 a.C., institución que a menudo es considerada como la primera universidad europea. En esta se daban materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Aristóteles fue su alumno más destacado. Platón fue considerado como uno de los fundadores del pensamiento y la ciencia occidentales. Su obra abarca todos los ámbitos, desde la política a la gimnasia, pasando por la cosmología y la geometría. Platón escribía principalmente en forma de diálogo. La obra de Platón puede dividirse cronológicamente en 4 etapas. En primer lugar, sus primeros diálogos, socráticos o de juventud, que se caracterizan por sus preocupaciones éticas. En segundo, su época de transición. Esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas y trata sobre la filosofía del lenguaje. Después, la época de madurez o diálogos críticos, donde Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas, y por último, el diálogo de vejez o diálogos críticos, donde introduce temas sobre la naturaleza y la medicina. Algunas de sus aportaciones son la teoría de las ideas, que sostiene que todos los entes del mundo sensible son imperfectos y deficientes y participan de otros entes, que son las ideas perfectas, autónomas y de carácter superior, que no son perceptibles mediante los sentidos, es decir, la existencia de 2 mundos. Platón introdujo la anamnesis, que es la capacidad del alma para recordar experiencias y conocimientos previos que se olvidan al dejar el cuerpo y entrar en otro. Es decir, los conocimientos son recuerdos del alma. La concepción de un estado ideal para Platón es la que divide la estructura del estado en 3 clases principales: los guardianes de la élite, los militares y las masas. Asimismo, las 3 formas de gobierno serían la monarquía, la oligarquía y la democracia. Por otra parte, hubo diferencias entre las filosofías de Platón y Aristóteles. Por ejemplo, en cuanto a ontología, la diferencia fundamental entre la metafísica de Platón y Aristóteles es que para Platón los conceptos son ideas y para Aristóteles son formas. En epistemología, ambos pensaban que el alma tenía 3 partes y era intangible, pero para Platón el alma era eterna e inmortal, al igual que todas las ideas, mientras que para Aristóteles el alma no es eterna, pues es una forma,
es mortal, se corrompe, muere y el tiempo que existe dependerá del aprendizaje. Éticamente, Platón pensaba que una persona que llega al conocimiento de la idea del bien es una persona sabia, por lo tanto será una persona virtuosa, y como la virtud máxima es la justicia, será también una persona justa, mientras que Aristóteles pensaba que para ser feliz hay que ejercitar las virtudes intelectuales y éticas, haciendo uso de la razón en sus acciones para moderar los vicios y las costumbres. En la política, para Platón, la sociedad ideal es aquella en la que cada clase de la misma cumple la función que le corresponde a la parte del alma que ellos tienen. Sin embargo, para Aristóteles, el hombre es por naturaleza un ser social. En la naturaleza de todas las cosas hay una tendencia a alcanzar la perfección, pero un humano por sí solo no puede conseguirlo.